Buenos días a todos. Nosotros somos Eduardo Palomeque y Arely García. Nosotros les vamos a hablar sobre la genética de la segmentación corporal en Drosophila melanogaster. La siguiente, por favor. Ok, bueno, Drosophila melanogaster es conocida como la mosca de la fruta. Es de los organismos modelos actualmente más estudiados en el campo de la genética, de forma que los genes que intervienen en la segmentación corporal del organismo pues son bien conocidos y están bastante definidos. La siguiente, por favor. Bueno, Drosophila pasa por varias etapas en su ciclo de vida, comenzando como un huevo del que surge una larva que pasa a un estado de pupa, hace metamorfosis y se convierte en un adulto como el que conocemos comúnmente como mosquito. Sin embargo, la segmentación del cuerpo ocurre en un estado muy temprano que es la embriogénesis. Después de la fecundación, comienzan una serie de divisiones que son únicamente nucleares, sin divisiones de membrana, formando así un sincicio, que es una estructura compuesta por una célula multinucleada. Después de 12 o 13 divisiones, los núcleos se colocan en la periferia del huevo y son invaginados individualmente en un proceso denominado celularización. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Bueno, a esta fase se le conoce como un blastodermo sincicial, que después seguirá el blastodermo celular, que ocurrirá al elongarse las células de la periferia, como vemos aquí. Durante estas fases tempranas ya se encuentran definidos los futuros metámeros corporales, incluso desde la etapa del blastodermo sincicial, ya están definidos al menos los ejes anterior y posterior. Y esto estará regulado por la acción de proteínas obtenidas a partir de genes específicos, cuya actividad es intensa en esta etapa de huevo y volverá a tener un pico de actividad en la etapa de pupa para definir los segmentos en el futuro adulto, pero pues eso ya lo veremos después. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Y bueno, como vemos, Drosophila tiene un ciclo de vida bastante rápido. Ya desde la formación del osito hasta la gastrulación han pasado solo 180 minutos. Y para que la larva eclosione se necesita tan solo un día. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Y bueno, la gastrulación ocurre después de la celularización. Se comenzarán a formar las tres capas germinales que darán origen al resto de los tejidos a partir de una única capa de células que se obtuvieron de la celularización. Pero además es durante estos estadios que se comienza a distinguir bien la formación de los segmentos corporales. Si bien estos ya están formados como definidos desde la etapa del blastodermo, es en esta etapa de la gastrulación donde podemos distinguir morfológicamente su formación. Y tanto en la etapa de la larva como en la pupa, podemos distinguir tres partes del cuerpo principales, que serían la cabeza, el tórax y el abdomen. La siguiente. Y bueno, como dijimos antes, a las 24 horas eclosiona la larva con los tres segmentos principales bien definidos, pero aparte tiene zonas celulares especiales denominadas discos imaginales, los cuales dan origen a estructuras adultas que la larva aún no tiene, y durante el periodo de metamorfosis, estos discos imaginales presentarán actividad de los mismos genes que definieron los segmentos en el embrión, para en esta ocasión formar el cuerpo de la mosca adulta. Como ya habíamos visto, el segundo pico de actividad de los genes se encontraría en esta etapa. La siguiente. Y bueno, como les había mencionado, aquí vemos las tres principales zonas que podemos distinguir en la mosca, que serían la cabeza, el tórax y el abdomen. Y dentro de cada una de estas, pues va a haber más segmentos pequeños. La siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los genes implicados en la segmentación. Bueno, durante la embriogénesis temprana se lleva a cabo la formación de los segmentos por un evento conocido como cascada de segmentación, y se llama así porque habrá actividad de los distintos grupos de genes cuya expresión está sujeta a genes del grupo anterior y ocurren en orden. Aquí vemos que el primer grupo de genes sería el defecto materno, o por sus siglas en inglés, SMEG, los genes GAP, que se llaman así como hueco o vacío, justo porque las mutaciones en este gen causan que haya vacíos en los segmentos. Los genes Page Rule o regla del par, porque justamente van en pares, y los genes de polaridad segmental.
La siguiente. Bueno, el primer grupo del que hablaremos es el de los genes de efecto materno, que como su nombre indica vienen de la madre. Estos genes establecerán el eje anteroposterior del embrión y desencadenarán una serie de reacciones que van desde morfógenos que llevan un gradiente de concentración en todo el embrión y que terminan en algún receptor proteico y llevan a cabo la formación de proteínas que terminan definiendo la estructura del embrión. En este caso, el gen bicoid es el encargado de definir la parte anterior del embrión, o sea, de la cabeza. Los genes nanos, Oscar y caudal están implicados en el desarrollo de la parte posterior al generar un gradiente de proteínas, mientras que Hunchback está implicado en establecer un gradiente de concentración y se encuentra de forma uniforme en todo el embrión, aunque también delimita la parte torácica, ya que su expresión en los polos está restringida por estos genes que acabamos de ver, y además regula la expresión de los genes del siguiente grupo, aunque a su vez Hunchback está activado antes por Bitcoin. El siguiente, por favor. Bueno, el siguiente grupo de genes es el de los genes GAP, que provocan bandas con presencia y ausencia de genes a lo largo del embrión. El gen Hunchback puede ser considerado un gen GAP también, ya que su proteína determina la activación o desactivación de los genes GAP según si la concentración es alta o es baja. También debemos resaltar que en estos grupos contienen muchísimos genes, pero aquí les mencionaremos los principales o los más importantes. Bueno, el gen Gruppel es de los primeros en expresarse y forma una banda central, mientras que el gen IRPS forma bandas laterales a esta, y luego el gen Giant forma más bandas al lado de las de NIRPS. Y este patrón de bandas será base para las siguientes segmentaciones, que serán las de los genes payroll. En este momento debemos ver que apenas estamos en la etapa del blastodermo sincicial, o sea, no hemos avanzado mucho. La que sigue. Bueno, al momento de la gastrulación se pueden distinguir morfológicamente los parasegmentos, que son los antecesores de los segmentos. Se forman 14 parasegmentos que pueden ser rastreados, como vemos en las imágenes, desde el blastodermo, pasando por la gástrula también, incluso en el adulto. Y estos son definidos por la formación de 14 bandas gracias a los genes payroll. La siguiente. Y como hablamos de una cascada de señalización, sabemos que serán definidos por los genes anteriores. En este caso, el gen even skipped define las bandas impares, pero se activa por la presencia de bicoid y de hunchback. Pero para formar su banda necesita los genes gap que acabamos de ver, que serían Triple y Giant, mientras que el gen Fushitarasu, que es un gen payroll, que forma las bandas pares, necesita la activación primero de Even Skipped para poder expresarse y formar sus bandas, que serían las pares. El siguiente, por favor. Bueno, el último grupo que veremos sería el de los genes de polaridad segmental, los cuales se expresan por la actividad de los genes payroll. La función de estos genes pues, es simple, se encargan de delimitar los segmentos ya formados mediante el establecimiento de linajes celulares, los cuales no se mezclan entre unos y otros, haciendo que cada banda sea celularmente específica y pasan a llamarse compartimientos. Entre estos genes encontramos a Engraylet y Hedgehog, que pueden expresarse en la misma célula, y Wingless, que se encuentra en los compartimentos laterales. Y en este momento ya estamos en la etapa de celularización, sería el blastodermo celular. La siguiente, por favor. Y bueno, de esta forma ya tenemos formados como tal a los segmentos. Sin embargo, pues solo es eso, solo están formados. Para que puedan tener una identidad como tal, influyen los genes somióticos o genes OX. Estos genes están dispuestos en el brazo derecho del cromosoma 3 y se trata de 8 genes que determinarán una parte diferente en el cuerpo tanto de la larva como del adulto. Y aún no se tiene completamente claro cómo actúan. Se cree que es de un carácter abstracto debido a que actúan en el cuerpo del adulto y de la larva, aunque estos sean muy diferentes, como sabemos, la larva es más, eh, ¿cómo decirlo? Más como gordita, más constante su cuerpo, y el de la mosca es mucho más diferente, pero están regidos por los mismos genes.
Y bueno, estos genes son activados por combinaciones específicas aún no bien definidas por completo de los factores de transcripción de los genes GAP y los genes payroll, los cuales se unen al sitio donde está cada gen, y esto no requiere que se hayan activado los genes anteriores. Y bueno, están dispuestos en el complejo HOMC o OM, que a su vez está dividido en dos bloques diferentes, que es el antenapedia o ANTC y el bitórax o BX. Y están separados por 8 megabases. Bueno, la siguiente, por favor. Antenapedia contiene 5 genes, que son labial, proboscidea, deformed, semscoms reduced y antenapedia, los cuales definen los segmentos de la cabeza y el segmento torácico. Mientras que el bloque bitórax contiene únicamente 3 genes, que serían ultrabitórax, abdominal A y abdominal B. Los siguientes, por favor. Y bueno, este complejo de bitórax define los segmentos abdominales. Como podemos ver aquí, desde que ya es una larva se pueden identificar estos genes, y también en la mosca. Un dato muy curioso es que estos genes están acomodados de la misma forma en el sentido 3' a 5', que de la forma que están acomodados en la mosca, de el eje anterior al eje posterior. O sea que van en el mismo orden. Esto es algo bastante curioso. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí hay otra imagen donde podemos ver cada uno de los genes y cada uno de los segmentos que definen en la mosca. Y pues esto está bastante estudiado y es algo que se conserva en muchísimos animales. La que sigue. Bien, yo les voy a hablar sobre las evidencias experimentales de este tema. Hay 3 trabajos en especial que llamaron nuestra atención. El primero es el que realizó Montserrat Amorós en 2001 como su tesis doctoral, llamada Estudio de mutantes del cromosoma 3 de Drosophila melanogaster, el gen AH2 como regulador de diferenciación celular. El segundo trabajo fue realizado por Javier Terriente en 2006 como parte de su tesis doctoral de igual manera, llamada Análisis funcional del gen NAB en el desarrollo de Drosophila melanogaster. Y el último trabajo es una publicación de tipo revisión hecha por Mario Zurita en 2002, llamada Los genes homeóticos y el desarrollo de la mosca de la fruta. Bueno, para empezar a hablar del primer trabajo y lo que hizo, Montserrat Amorós planteó como su principal objetivo el estudio de la colección de mutantes generados por inserción de un elemento PLAG-W en el cromosoma 3 de Drosophila melanogaster con la finalidad de identificar mutaciones que afectan la proliferación, morfogénesis y o diferenciación de los discos imaginales y estudiar su función, además de tener objetivos particulares como la caracterización fenotípica del mutante y de los nuevos alelos generados. Como parte de su metodología, se utilizaron estirpes, mismas que fueran mantenidas a 25 grados centígrados, además de utilizar en todos los experimentos control la estirpe Canton S, aunque también se utilizaron estirpes mutantes. Para el análisis clonal, la recombinación mitótica fue inducida por rayos X. En todos los casos, las puestas fueron de 24 horas para generar clones de células homocigotas en discos imaginales en un fondo heterocigoto. Las células homocigotas en discos, la recombinación mitótica fue inducida mediante el sistema de recombinación del lugar específico de levadura FRT-FLP. A las 50 horas, tras la puesta del huevo, las larvas se pusieron a 37 grados centígrados durante 20 minutos. Se dejaron desarrollar, se diseccionaron en el estadio larvario L3 y se procedió a realizar la tinción con los anticuerpos adecuados. En cuanto a al transposón y al esquema de escisión del PLAG-W, se sabe que el elemento PLAG-W contiene el gen white dominante que permite identificar las moscas que llevan el transposón por su color de ojos.
La presencia de moscas con genotipo YW indica que el fenotipo puede ser revertido y que por lo tanto el elemento PLACW es el responsable del fenotipo asociado, mientras que la ausencia de estas moscas indica que el fenotipo no puede ser revertido y que esta línea en particular lleva asociada una mutación en un segundo lugar o en muy pocos casos podría ser debido a la presencia de un elemento PLAC defectivo. Los resultados pueden resumirse básicamente en tres tablas que mostraré a continuación. Consisten en un conjunto de 2.368 líneas letales, semiletales y viables, y se seleccionaron en primer lugar aquellas líneas que presentaban una fase de letalidad en el estado L3, por lo que en esta primera tabla se analizaron un total de 168 líneas que se clasifican según el fenotipo de sus discos imaginales, centrándose fundamentalmente en la morfología de los discos del ala, pata y halterio. En la segunda tabla se seleccionaron aquellas líneas que presentaban una fase de letalidad en el estado de pupa y se analizaron un total de 135 líneas que se clasificaron según el fenotipo de sus discos imaginales, y al igual que en la tabla anterior, el estudio se centró fundamentalmente en la morfología de los discos imaginales de la ala, la pata y halterio. Y por último, en esta tabla se seleccionaron aquellas líneas mutantes que eran semiletales o viables en hemocigosis. Se analizaron un total de 419 líneas y en este caso, a diferencia de los dos anteriores, el estudio se centró en la morfología del ala adulta. En el siguiente trabajo, realizado por Javier Terrente en 2006, planteó como su principal objetivo la búsqueda, identificación, aislamiento y caracterización de nuevos genes implicados en el desarrollo proximodistal del ala de Drosophila. Como parte de su metodología, utilizó estirpes de moscas ya existentes, además de generar 4 líneas nuevas. Para la generación de nuevos mutantes NAB y conseguir de lesiones de la región codificante de NAB, se hizo saltar con ayuda de una transposasa de la línea EP13, que contiene un elemento EP insertado a 86 pares de bases del inicio de la transcripción de NAB. La imagen de aquí representa el esquema de cruces para la consecución de nuevos alelos mutantes para el gen NAB. En cuanto a la hibridación in situ del RNA, esta técnica permite visualizar, mediante la hibridación con una sonda sintetizada in vitro, la expresión de RNA mensajero en un tejido. Las hibridaciones in situ realizadas en los discos imaginales se llevaron a cabo con sondas de RNA marcadas con digoxigenina y se reveló su presencia mediante una reacción química visible. Y por último, para generar líneas transgénicas, se emplearon moscas de genotipo YW, se realizaron puestas de 30 minutos y los embriones recolectados se decorioraron durante 40 segundos con lejía. A las 48 horas se recogieron larvas y los adultos supervivientes se cruzaron con moscas del mismo genotipo, es decir, YW. De la progenie se seleccionaron las moscas transformantes del tipo W dominante. Para empezar a hablar sobre los resultados, tenemos esta imagen que representa a los organizadores de las extremidades. En la imagen del inciso A, tenemos los organizadores del ala de Drosophila. La subdivisión del disco imaginal en compartimentos induce la aparición de organizadores asociados a los bordes. Así, en el borde anteroposterior se localiza la expresión de DPP, que está en color verde. En el borde dorsoventral se activa WG en la región del ala, que se ve en color rojo. Y tanto WG como DPP son morfógenos y pueden difundir a la larga distancia, especificando el patrón en ambos ejes. Abajo encontramos la representación esquemática de los tejidos adultos derivados del disco del ala. En rojo y verde se muestran las localizaciones aproximadas de los organizadores en el adulto. Y en la imagen de la derecha del inciso B, podemos observar organizadores en extremidades de vertebrados. Existen zonas específicas que dan patrón a lo largo de los ejes AP, DB y PRD. La zona de activación polarizante o ZPA por sus siglas en inglés especifica el eje AP.
La cresta ectodérmica apical o AER mantiene la proliferación de la extremidad, manteniendo a las células mesenquimales a la zona de progreso o PZ en un estado desdiferenciado. En esta otra imagen tenemos la especificación de la articulación del ala. En el inciso A podemos observar patrones de expresión de genes importantes en el desarrollo proximodistal del ala y axila. La expresión de BG en el color verde delimita el ala, RN en color morado, la axila distal y NUB en amarillo, la axila proximal. WG, que es el color rojo, marca la división entre ambas zonas de axila con su expresión del anillo interno. En la imagen del inciso B, podemos observar el disco de ala con la expresión de WG detectada con anticuerpo. En la imagen del inciso C, podemos ver la axila mostrando la expresión de WG. En el inciso D podemos observar la región ampliada del disco mostrado en el inciso B, y en el inciso E podemos observar que en individuos homocigotos se delesiona tejido de la axila distal. En el inciso F, en los discos de ala de individuos homocigotos desaparece la expresión de WG en el amarillo interno, en el anillo interno. En el inciso G, el patrón de expresión de NUB, que está en color verde, y el de WG en color rojo, en tercer estadio larvario tardío. El dominio de expresión de NUB se extiende proximal al anillo interno. En la figura del inciso H podemos observar la expresión de RN y WG en tercer estadio larvario tardío. El anillo interno se expresa coincidiendo con el límite proximal del dominio de RN. Y por último tenemos esta imagen que representa la caracterización y análisis de alelos NAB. En el inciso A podemos ver la representación gráfica del gen NAB, incluyendo los lugares aproximados de inserción para los elementos L3, NP y EP, así como el tamaño de la deficiencia existente en el alelo NAB R58. La expresión de NAB en rojo en clones de falta función en el ala marcados por ausencia de GFP para los alelos NAB SH143 y NAB R52. En el inciso B está NAB SH143 y en el inciso B podemos observar a NAB R52. Es importante mencionar que NAB desaparece completamente en todos los clones para ambos alelos. Ya por último tenemos el trabajo que realizó Mario Zurita en el 2002, el cual fue un artículo de revisión a conceptos de genes homeóticos y el desarrollo de Drosophila melanogaster, cuyos temas mi compañera ya abarcó a profundidad anteriormente. Bueno, en cuanto a las conclusiones de nuestro trabajo, queremos terminar mencionando la importancia de Drosophila como un organismo muy importante para la genética, ya que gracias a este organismo es que se ha podido avanzar demasiado en esta rama de la biología. Además, ahora sabemos que los genes MEG, GAP, Pyrrole y de polaridad segmental están directamente involucrados en la determinación de la segmentación en Drosophila. Los genes homeóticos o genes OX determinan directamente la identidad de los segmentos, y como ya vimos, hay muchísima información en trabajos que se han dedicado a estudiar algunas de las mutaciones que pueden llegar a haber en alguno de estos genes. Y aquí están las fuentes de información que consultamos.